Bueno, que tal, ingeniero, buenas noches. Este es el desarrollo del taller número 3 que tiene que ver con una aplicación usando un ORM y la implementación de logs dentro del mismo, ¿no? Directamente aquí lo que hice fue crear el proyecto. Yo directamente voy a hacer el proyecto pues en Visual Studio con C Sharp. Entonces creé directamente un proyecto de tipo ASP.NET que es de tipo Web API, ¿no? Entonces aquí tengo algunas cosas, propiedades, page, app settings y programs. En este momento yo ejecuto el proyecto, me despliega una, una visualización como tal, ¿no? Vamos un momento. Esto me despliega los comandos, que bueno, en este caso es como una consola de comandos y a su vez me despliega pues la parte del proyecto web, ¿no? Entonces aquí es donde se va a desarrollar el formulario y demás, ¿sí? Eso más que nada por esta parte. Listo, como tal, para poder gestionar la parte del ORM dentro de C Sharp o de Visual Studio.NET, que es el framework, tenemos algo que se llama Entity Framework, que es bueno, en este caso el RM, o el ORM, perdón, más conocido de la parte de .NET. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es instalar esas dependencias que nos van a servir para poder gestionar la parte de pues la referencia al ORM. Sí, entonces en este caso lo que voy a empezar es instalar el paquete de Framework Design, que es lo que voy a usar ahorita. Sí, entonces vamos a instalarle. Adicional a eso, como, bueno, como yo manejo una base de datos directamente en Oracle en la nube, entonces también necesitamos instalar algunos paquetes. Aquí tenemos una versión, aquí tenemos aquí un problema con la parte de la versión. Ya, bueno, aquí tenemos un error poco de versiones, entonces eso ya lo vamos a corregir. Listo, muy bien. En este caso tuvimos un pequeño error de versiones, entonces mejoramos la versión de la parte del Entity Framework. Sí, adicional a eso, como mencionaba, yo tengo, bueno, en este caso yo uso una base de datos Oracle que se encuentra en la nube, entonces directamente instalamos el driver o el paquete de drivers que tiene que ver para conectarse a esa base de datos. También instalamos una parte de Serilog, que esta es una librería que nos permite realizar los logs, a empezar a loguear algunas cosas, entonces también lo podemos instalar para que tengamos un poco más de facilidad al momento de crear los logs dentro del archivo XML, ¿sí? Instalamos la parte de Serilog, instalamos este de aquí, que también es una librería que nos permite generar un poco más dinámicos los logs, ¿sí? Entonces en este caso lo instalamos también dentro del proyecto directamente. Sí, una vez que ya tenemos esto creado, pues en este caso yo ya definí directamente las tablas de la base de datos, entonces estas tablas las tengo definidas acá. En este caso tengo una tabla de tipo empleado y una tabla de tipo FK de departamento, que es la prueba foránea del departamento al que se asigna el empleado, ¿no? Directamente. Y en este caso la clave de departamento, ¿no? Tenemos lo que es en este caso el departamento y de nombre, la parte de empleado con todo lo demás y la clave foránea que se asigna ese empleado, ¿no? Entonces, directamente esas son las entidades que yo en este caso voy a manejar y voy a mapear dentro del proyecto. Entonces, por el momento podemos cerrar esto que es ORM, podemos cerrar esto, sí, y empezar un poco a crear la parte de las dependencias, ¿no? Listo, muy bien. Una vez que ya como tal tenemos la parte de la base de datos un poco ya gestionada, creamos las diferentes capas de nuestra aplicación. Entonces, siguiendo los modelos anteriores que ya estábamos viendo, pues nos vamos a la parte de proyecto existente, nuevo proyecto y creamos en este caso una librería de clases, ¿no? Que es lo mismo que en Java crear un paquete o algo parecido. Vamos a biblioteca de clases, le ponemos el nombre unidades, entities, siguiente, crear. Sí. Así es como creamos en este caso las diferentes capas de gestión del proyecto, ¿no? Lo mismo de este lado, agregar, nuevo proyecto. En este caso es nuestra capa de Data Access Layer. Bueno, Access Layer, creamos la capa de acceso. Sí. Lo mismo de este lado. En este caso vamos así, agregar. Bueno, acá, agregar.
nuevo proyecto, creamos la capa de negocio, creamos la capa de este caso de negocio, crear. En este caso tenemos la capa de negocio y bueno, ya la capa que es nuestra presentación, que es la capa de Web API que ya la había mencionado en este caso, ¿no? Una vez que tenemos esto, definimos algunas referencias. Recordar que en este caso las capas tienen que saber cómo comunicarse, entonces directamente podemos decir que la capa en este caso de Data Access Layer, pues tiene como referencia la capa de entidades. Entonces vamos a referenciarla, vamos a añadir referencia al proyecto, seleccionamos esta capa. ¿Sí? Le dimos esto, por ejemplo, la capa de Access Layer, bueno, de Access de negocio y de acceso a los datos también va a tener referencia pues a las entidades, ¿no? En este caso tenemos lo mismo, agregar, referencia al proyecto, entidades. Va a tener entidades y vamos a tener lo mismo, pero a la parte de la capa de acceso a datos, ¿no? Entonces, nos subimos acá, aceptar. Una vez que tenemos esto, lo seleccionamos y la parte de web va a tener acceso a casi todas las capas, entonces agregamos igual una referencia. Vamos a las tres capas prácticamente que son las que vamos a utilizar según sea necesario dentro de este web API, ¿no? Una vez que tenemos esto, nos vamos a la parte de entidades directamente, entonces creamos las diferentes entidades, ¿no? En este caso tengo dos entidades que tengo que crear, entonces en base a este modelo, pues yo empiezo a crear mis entidades modeladas en clases, ¿sí? Entonces directamente lo que podemos hacer es lo siguiente. Listo, entonces creamos en este caso nuestras dos entidades, bueno, pues, un departamento. Departamento, entonces aquí gestionamos directamente la clase de departamento, entonces podemos definir un duplicate, que en este caso es la variable de departamento ID, con sus objetos de name y seda, ¿no? Creamos en este caso otro público que va a ser nuestro nombre, nuestro name, lo mismo definimos los getter, el método set, ¿no? Igual con el siguiente método, en este caso según que tengo aquí, que es empleado, pues es una colección, entonces en este caso modelo, no solamente modelo las propiedades, sino modelo las relaciones, entonces sabemos que un departamento como tal tiene una relación de uno a muchos con empleados, entonces un departamento va a tener también una lista de empleados a la que se va a dejar, en este caso manejamos esta lista con el objeto de tipo colección, donde declaramos la clase empleado, ¿no? Declaramos empleados. Dice, ahorita me está dando error porque únicamente la clase como tal de empleados no existe, entonces pues ya la vamos a crear. En este caso, cambio el nombre para no tener ningún conflicto luego. Añado otro archivo que me permita como tal gestionar la parte de empleados. Pues directamente lo que hacemos es crear la parte de empleados más que nada, ¿no? Entonces, y una vez que tenemos la clase de tipo departamento, vamos con la de tipo empleado. En este caso, nos borramos esto, ponemos save public class empleado. Y en este caso, creamos lo mismo, public int, el ID del empleado, en este caso empleado ID. Métodos de ICER, le damos en este caso el nombre del empleado, que es string, lo definimos como empleado name, creamos también la parte de departamento, en este caso bueno, en este caso podemos definir un salario del empleado, pero es un objeto de tipo entero, o puede ser decimal, en este caso vamos a definirlo como decimal para no tener problemas, porque bueno, la base va a estar así, el salario, set, y nos falta un paréntesis, creamos otra entidad que va a ser en este caso pues supongo el pregrado, pues le damos la parte de deg, get, set, ¿no? Tenemos definido esto, aquí me falta, ya que tenemos esto, declaramos ahora también la parte de la relación con el departamento, entonces definimos un departamento ID, departamento ID, tenemos de y sellers y la relación que tenemos, en este caso tenemos un public,
un public departamento, un empleado va a tener un departamento, recordemos que un empleado tiene uno y en cambio los departamentos pueden estar asignados a diferentes empleados, entonces puedo declarar un public departamento, es otro tipo de departamento que se llama departamento, con sus métodos de reset, ¿no? Sí, más que nada, bueno, así es como modelamos este caso la clase de empleado, entonces va a tener problemas, también lo reemplazamos acá para que quede definido ese departamento. En este caso ya no sale error porque ya tenemos solucionado ese conflicto de empleados, ¿sí? Una vez que tenemos esto ya definido, tenemos las entidades en nuestra capa, definimos la parte de acceso a los datos, ¿sí? En este caso, para mapear un poco mejor, como lo había mencionado, vamos a utilizar los diferentes las diferentes librerías, en este caso, paquetes NuGet, como se los conoce aquí en C Sharp. Entonces, bueno, para gestionarlos de nuevo, vamos a instalar de nuevo los, los diferentes ORMs. En este caso, utilizamos, como ya lo había mencionado, el Entity Framework Core, que es lo que nos va a servir para mapear. O sea, de hecho, este es el ORM oficial de Visual de .NET, como ya lo había mencionado antes. Clicamos, instalamos. Bueno, aquí me da justamente el error que mencionaba antes de la versión, entonces para no tener el mismo error, podemos tal vez usar una versión un poco más anterior para tener el error de la versionamiento, el error del versionamiento, ¿no? Aplicamos. Listo, una vez que tenemos esto, volvemos a instalar el framework de tipo Oracle, que es lo que nos va a permitir manipular la base de datos tipo Oracle, ¿sí? Entonces vamos acá, en este caso lo instalamos y no nos tiene que dar ningún inconveniente directamente, ¿sí? Ya una vez que ya tengo esto definido, pues vamos a sacar nuestra clase de conexión. Sí, esta clase de conexión va a tener algunos parámetros que vamos a necesitar yo mismo, ¿sí? Listo, bueno, como tal, seguimos con la creación de nuestra clase de tipo conexión. Antes que nada, bueno, en este caso gestionamos directamente la clase, ¿no? Para ir paso a paso, declarar un public class, que en este caso va a ser nuestro Oracle de context. En este caso, yo entiendo que Entity Framework siempre va a utilizar algo que se llama DB-Context, que es lo que va a ayudarnos a mapear directamente los datos de la base de datos, porque Oracle como tal utiliza funciones, métodos ya prehechos para poder gestionar la parte de selects, de inserts y demás. Eso es lo que en sí hace un ORM, facilitarnos la parte de la creación. Sí, en este caso le damos DB-Context, en este caso me da un error porque no tengo como tal la librería importada, entonces lo que hacemos es importar como tal la librería, que ya me ayuda la IA para poder gestionar ese acceso, ¿no? Directamente tengo lo que es Oracle DB-Context, que hereda de DB-Context, entonces declaro lo siguiente, declaro las entidades a las que voy a hacer referencia, un DB-Set, que es lo que gestionar esto. Aquí vamos con la parte de departamento, aquí me falta una cosa, DB-Set, departamento, y en este caso, bueno, ya se mapeó automáticamente esta parte, dejamos la parte de departamento, declaramos departamentos, y esto va a ser igual a este tipo de atributo, ¿no? Entonces, este tipo de objeto debe ser, como se ve acá, pues es un objeto que solo se usa para instanciar departamento y demás cosas que son propiamente del Entity Framework, ¿no? Entonces hacemos lo mismo, pero con la parte de empleado, empleados, ¿sí? Mismo con la parte de empleado y empleados. Una vez que tenemos esto definido, definimos en este caso nuestro context, tenemos public, Oracle DB context, en este caso definimos el constructor. Definimos directamente el constructor, donde este constructor va a tener como parámetro algo que se va a llamar dbContext. dbContext, dbContext options, que son las opciones que vamos a manipular dentro del dbContext. Va a tener también, o este tipo de objeto va a tener justamente nuestro mismo Oracle Context. Y este de aquí, o este tipo de cuestiones, directamente va a heredar de algo que se llama base options, ¿no? Base options. En este caso, un pequeño error, que todavía no completo la parte del.
Me completé la parte de cómo se llama. Entonces aquí para esta parte que son options. Entonces este options se cierra de paréntesis y era de base options, ¿no? Abrimos, directamente abrimos y revisamos cuestión diferente. Mm, Definimos esto. Listo. Bueno, aquí tenemos un pequeño error porque aquí es una N en vez de una O. Ok, listo, tenemos esa parte gestionada. Entonces, esto como tal es nuestro constructor. Dentro del constructor definimos la parte de, bueno, no definimos todavía un constructor, solamente es para pasar parámetros, para inicializar como tal nuestro DB-context. Luego declaramos un atributo tipo protector, o sea, tipo override, o sea que no se puede instanciar. En este caso, bueno, perdón, más que un atributo declaramos una función de tipo protected que no se puede instanciar. En este caso, una función que no se instancia y no devuelve nada. Ya está el model directamente, que este es el modelo como tal del Entity Framework. Luego, bueno, utilizamos este model builder y este es este objeto que es lo que nos permite construir la parte del Entity Framework, ¿no? Entonces, este es una aplicación que provee una API simple para poder gestionar la parte del tamaño de las entidades. Entonces, directamente lo que hacemos es hacer ese model builder. Model builder va a ser igual a punto entity, departamento, justo como la área ya me ayuda que justamente gestionando un poco esta parte, pero vamos a hacer con lo que ya conocemos. Vamos a hacer que este model builder, o vamos a hacer este molde de tipo constructor que tenga como, digamos, parámetro, use el departamento, ¿no? Para poderlo asignar a una tabla. Table departamentos. Sí, entonces directamente esto es lo que gestiona, se puede decir, ¿cómo se llama? Aunque creo que aquí me está faltando un detalle y es el detalle de que aquí me falta esta parte de acá. Sí, entonces hacemos lo mismo con departamentos y con empleados. Empleados, perdón, empleado, y vamos con empleado. Entonces esto se me pega directamente en una tabla, como se podría decir, ¿no? Vamos a la parte del mod builder, paso a la parte del mod builder, entonces hacemos este mod builder de nuevo, le llamamos a entity, punto, empleado, o de hecho te puedo llamar empleado, para no extender mucho, empleado, sí, sí me pide que llamemos entity, entonces escribimos este empleado, mm, aquí me falta esta parte, ya esto llevamos como esto, declaramos este método que es como punto tab1, o sea que solamente exista uno. Aquí me quedan unas cosas adicionales. En este caso, tres hojas WOM para definir que un empleado se asigna a este departamento. Con más cosas. Bueno, aquí tengo algunos ya requerimientos o sea, más o menos aquí ya mover un poco más específico las relaciones que tenemos con las dos tablas, en este caso empleados y departamentos, ¿sí? Entonces, por ese lado es como que tenemos nuestro DB context ya creado. Entonces, para no perder no tener ningún tipo de error, pues vamos a clase con el nombre y lo definimos directamente así, ¿no? Esto por la parte del DB context. Es un poco. Listo, una vez que tenemos gestionada la parte del DB context, que es lo que nos sirve dentro de la capa de acceso a datos, definimos ahora la parte de negocio, ¿sí? Entonces, en este caso, la parte que va a tener la lógica como tal nuestro negocio. Entonces, la parte de Business Access Layer, vamos a instalar luego unas librerías diferentes para poder gestionar algunas cuestiones. En este caso, instalamos una librería de tipo, en este caso, vamos a instalar otra librería de tipo Login Abstractions, que nos permite como tal gestionar los logs. Sí, entonces vamos a extraer esta librería. Si es que no nos da algún error, no nos dio error. Listo, instalamos esta librería y en el mismo Entity Framework Core que nos va a servir para gestionar algunas cuestiones de la misma manera. Voy a seleccionar una versión anterior para no tener ningún problema. Instalar. Bueno, aquí me dio un error, entonces voy a instalar la versión 1.8.
Sí, que no me dio error ahí. Vamos. No, sí me volvió a dar el error. Tengo una versión más antigua, del 1.6, tal vez. No me sigue dando errores. Bueno, revisemos qué tipo de versión instalamos en el anterior. Actualizaciones. Bueno, revisión un error, una referencia por directamente en su proyecto, es una versión diferente. En el punto 9, entonces si tenemos un error con la versión. Vamos a instalar en el punto 9 directamente para tener este inconveniente. Ya, listo, no me da ningún tipo de error. Estamos bien en esa parte. Listo, muy bien. Una vez que tenemos definido esto, vamos a declarar nuestro servicio, ¿no? Entonces, bueno, vamos a declarar la interfase de nuestro servicio, ¿sí? Entonces, la interfase nos permite como tal abstraer solamente el código y que las personas o las clases que quieren implementar esta interfase no sepan directamente qué pasa con o qué es lo que hace ese método, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a crear una interfase tipo departamento, servicios. Bueno, ya me ayuda directamente esto a definir un departamento. Entonces, definimos nuestra interfase. Dentro de esta interfase definimos nuestros métodos. En este caso, vamos a escribir un método mediante tareas, ¿sí? Definimos una tarea task. Como que insertar departamento. Pues lo vamos a definir como como un método asíncrono para poder gestionar la parte de llamadas asíncronas y el tipo de async y await. Entonces, escribimos un departamento y definimos la variable, el parámetro que va a tener este método. Otra tarea tipo task, entonces vamos a eliminar departamento, ya me da todo. Me pide como tal un ID, ¿sí? Como tal, este es nuestro servicio, esto es lo que implementamos, perdón, nuestra interfase. Entonces aquí lo copiamos directo. Una vez que definimos esta interfase, declaramos la parte de ahora sí la implementación del servicio. Entonces vamos directamente a, y aquí definimos lo siguiente: public class, departamento service. Entonces este departamento service, de y departamento service, ¿no? Listo. En este caso me da dos errores porque como tal no tenemos implementados las dos funciones que ya habíamos hecho, ¿no? Antes de implementar las funciones, declaramos algunas variables para poder leerlas. En este caso, read only. Llamamos como tal a nuestro DB context, que es nuestra clase de la base, nuestra clase que se encarga de la conexión de la base de datos. Ya, aquí como tal me da un pequeño error porque no encuentro la parte del, no encuentro la parte del DB context, entonces vamos a revisar un momento las referencias al proyecto para verificar que esté bien referenciado. En este caso lo referenciamos bien, entonces lo único que hacemos es poder llamar este, a este paquete, pues estamos using data access layer, entonces ya no me da el error, ¿no? Listo, declaramos este DB context, declaramos como otra variable de entrada, private, private que se va a llamar read only, y lo que va a contener es el objeto de tipo iLogger, ¿no? Que es lo que va a permitir como tal gestionar la parte de los logs y demás, iLogger departamento services, iLogger, ¿no? Ya, una vez que tenemos definido esto, definimos los métodos, bueno, define el constructor, en este caso es public, departamento service, bueno, yo aquí la idea me ayuda un poco a generar esta parte porque ya justamente lo que necesitamos, que una conexión, un objeto de tipo de context o el contexto y los logs con los logs para poder insertar como tal el, la aplicación, este es el constructor. Luego definimos los métodos, y aquí definimos en este caso. Public definimos como es un método asíncrono, definimos la palabra sync, definimos la tarea que va a ser. En este caso no nos va a devolver nada en específico, entonces definimos directamente el método que necesitamos. Aquí la IA ya me ayuda un poco a gestionar esto, pero vamos a hacerlo directamente con el nombre original. Departamento async. Definimos pues cómo se llama y definimos los parámetros. ¿Sí? Listo, aquí ya solamente metieron un error. En este caso, ese error me tira porque
Bueno, para no tener ningún inconveniente, vamos a poner este nombre acá. Nombre, nombre, departamento service y llamo directamente al nombre para no tener ningún problema en el momento de instanciar, ¿no? Ya tenemos esto. Ya, listo. Una vez que tenemos definido esto, este cita departamento va a pedir como objeto un departamento, entonces lo hacemos. DPT. Ya, listo. Ahora sí empezamos con la parte de la gestión. Entonces, directamente en este tipo de programas siempre utilizamos una sentencia try catch para poder controlar la parte de los errores, directamente como es la capa de negocio. No debería, debería de hacer todo tipo de validación y controlar cualquier tipo de error directo en la capa de negocio. ¿Sí? Entonces, declaro esto y directamente del try catch lo que hago es llamar a mi DB llamo mi context, este context va a ser nuestro departamento, o sea, va a tomar el departamento y va a añadir un departamento, ¿no? En este caso, esta función de tipo add es la que me permite como tal añadir un departamento, mi objeto de departamento, recordando que este debe context directamente lo que tiene o lo que guarda es esta lista de departamentos o esta como objeto especial de tipo de Entity Framework que me permite guardar en como tabla, como lista de departamentos, ¿no? Entonces directo voy a service, guardo este departamento en este context, luego devuelvo este context con guardar cambios. Esto lo que permite es como tal actualizar como tal mi objeto debe ser, entonces lo defino así. No es que yo lo hago, defino esto como un log, ¿no? Defino un log punto log information, que va a decir que se ejecutó o el departamento está ejecutado de forma coherente, ¿no? Aquí fue tu imagen. Aquí, bueno, utilizo este tipo de nomenclatura para poder concatenar de manera más fácil la parte de las variables aquí en .NET, ¿no? Defino esto. Si es que existe algún tipo de error, pues lo atrapamos con un try catch, atrapamos la excepción, atrapamos la excepción directamente y definimos un log para la excepción, para definir como un error tal vez inesperado, pues, fallo de excepción, fallo de inserción. Como tal, utilizamos este X para poder loguear el mensaje y loguear el error específico que tengamos en esa parte, ¿no? Eso y definimos y lanzamos la excepción con un probe para poder controlarlo en una capa tal vez más superior. Sí, esto más que nada con la parte de la parte del ICT departamento, únicamente este tipo de métodos son los que me ayudan y me sirven para no tener que declarar directamente tal vez una variable string que tenga que ver con el query, declarar el query y pues sí, te voy a poner aquí el insert, into y todo lo demás, ¿no? Que es lo que se haría de manera más nativa, ¿no? En este caso, con estas funciones de lorem, pues se gestiona un poco mejor la parte de, de las operaciones a la base de datos. Lo definimos el otro método, public async, public async task. En este caso ya en el departamento, eliminar departamento, así. Entonces me pide un int ID. Listo. Hacemos básicamente lo mismo que el anterior. Definimos una sentencia try catch. Hacemos una try catch. Entonces, dentro de esta try catch declaramos una variable, en este caso va al departamento. Sí, en este caso definimos una variable. Este departamento va a ser igual a nuestro departamento, que es lo que tenemos ya guardado en nuestra tabla, probablemente. Entonces, tenemos este context. Departamento, encontrar el primero en base a un ID. Entonces, esto, digamos, es lo que nos hace encontrar el departamento. Podemos definirlo así como el primer método que se llama singular default. Así, recordemos que manejamos esto como asíncrono porque nuestra función como tal es asíncrona, entonces sí hay diferencia con cómo manejamos algunas cuestiones. Entonces, hacemos como una pequeña función flecha, una función lambda que nos permite como tal encontrar el departamento. Entonces, definimos que un D va a ser igual al D.id, al D.id. Y esto tiene que ser igual el que yo le paso como parámetro en este caso. ¿Sí? Listo, definimos esta parte. Ahora definimos lo siguiente. Aquí es donde hacemos las validaciones. En este caso, si mi departamento
es diferente del null. Es decir, si mi departamento existe, entonces ejecuta esta secuencia if que me permite decir que en mi context, dentro del departamento, remove departamento, ¿no? Entonces, directamente lo que hacemos, lo que estamos haciendo un poco más activamente es gestionar un poco la parte del DBZ, ¿no? El DBZ es un objeto nativo de T-Framework, entonces todas las operaciones que hagamos aquí pues se van a hacer directamente en la base de datos porque al final entiendo que se va a hacer algún tipo de mapeo, algún tipo de commit dentro de esa base de datos. Entonces, eso es lo que nos va a permitir como tal gestionar esta parte de departamentos. Una vez que tenemos esto, devolvemos en este caso una tarea que me va a permitir guardar los cambios, como se ve acá, ¿no? Entonces, esto lo definimos con el if. Definimos una sentencial. Si en el caso de que el departamento sea igual a nulo, entonces podemos loguear un error. Bueno, aquí puedo loguear algo. Vamos a definir este logger. Logger warning. Log warning. Departamento eliminado. Eliminación del departamento, ¿no? Aquí podemos hacer lo mismo, solo que ponemos otro logger. Que podemos utilizar un log warning que diga el departamento con ID no encontrado para eliminar. En este caso de que sea esto diferente, no, el departamento no exista como tal, ¿no? Tenemos esto por este lado, definimos la parte del catch, con la parte de excepción, y bueno, ya la IA me ayuda a generar un poco, entonces si tenemos algún error, pues decimos que hubo un fallo de eliminación y detallamos el error específico que hubo en esa parte. Igualmente lo lanzamos para encontrar el error en una capa un poco más superior de todo el sistema, ¿sí? Eso más que nada con la parte de lógica de negocio. Entonces, esta parte, como ya se ha venido viendo, se gestiona la parte de validaciones con la base de datos, validaciones de errores, control de errores y lógica neta del negocio como tal, ¿sí? Listo, muy bien. Como tal, en este caso, pues, una vez que tenemos definida la capa de acceso a datos y la capa de negocio, ¿sí? Vamos a la parte de la capa digamos, nuestra capa de presentación, nuestra capa de cliente, que va a ser el cliente en este caso. Aquí definimos la parte del tipo de páginas, el formulario y todo lo demás, ¿no? Entonces directamente lo que hacemos aquí, antes de iniciar eso, lo que podemos es configurar el archivo JSON para traer la conexión a la base de datos. En este caso, la conexión a la base de datos yo la gestiono directamente con la parte de proyecto, y una parte aquí que me ayuda a traer un origen de datos. Bueno, en el caso de que no me deje traer un origen de datos, hay una parte de C# que me permite como tal traer la parte de base de datos. Entonces, una vez que yo tengo esa parte de base de datos, accedo como tal a esa base de datos con las credenciales como las tengo definidas aquí. Entonces, si voy a la parte de conexión, pues voy a ver que aquí tengo algunas cosas ya configuradas de la base de datos actual. Y una vez que yo tengo esa base de datos, la parte de propiedades me va a permitir obtener la cadena de conexión. Esa cadena de conexión es la que yo defino directamente acá. Connection strings. Oracle, 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 Connection. ¿Sí? Voy a pedir esto. O sea que defino como tal toda la cadena de conexión, que es ya mi usuario, mi contraseña. Y algunas configuraciones más del tipo de wallet, que es lo que en este caso utiliza la parte del Oracle en la nube para poder conectarse, ¿sí? Eso con base a la parte de la conexión a la base de datos. Entonces, como tal, esto es lo que gestiona, ¿sí? Vamos a eliminar un momento. Y esto ya no me da más errores, ¿sí? No me había dado ningún error adicional en este caso. Bien, definimos en este caso la conexión a la base de datos y procedemos con otro. En este caso tenemos que configurar nuestro programa inicial, que es nuestro programa CS, que es lo que nos va a permitir como tal construir la aplicación y construir la lógica como tal, porque estas como tal son solamente librerías de clases, o sea, no tienen lógica de iniciar el programa y algo por el estilo. Entonces lo que hacemos es crear directamente la parte del, del programa CS. Entonces en este caso vamos a usar algunas directivas, vamos a usar una using tipo serilog, que es lo que nos permite hacer los logs. ¿Sí? Vamos a utilizar otra, en este caso, librería que es el Serilog. Serilog, que se llama serilog.formatting.const.
Compact, ¿sí? Ya utilizamos otra librería que se va a llamar Microsoft Framework Core, que es lo que ya estábamos usando antes. Vamos a traernos la parte de la capa de negocio y la parte de la capa de aplicación, la capa de negocio, perdón, y la capa de datos. Sí, una vez que tenemos esto definido, configuramos la parte de log, pues ponemos un log.logger, pues va a ser igual, o sea, un nuevo objeto de tipo log. Creamos esto, no utiliza esto que se llama new, logger configuration, configuration, llamamos a esto. Bueno, aquí ya me dio unas directrices, en este caso me falta la directriz que considero que es la parte de minimum level para manejar errores en nivel mínimo, punto information, ¿sí? Punto information. Titulamos la parte de este enriquecedor desde el log context. Escribimos esto en esta casa, en este caso, esta parte de acá es importante porque como tal vamos a escribir esto en un documento XML, no en consola, entonces este de aquí lo escribimos en file. Escribimos en file, abrimos en este caso el para donde queremos que se construya, abrimos esto, patloslog.txt, que es lo que vamos a usar. En este caso, hemos utilizado un XML para un XML, como se había mencionado en parte de los requerimientos de la aplicación. Vamos a formatear esto utilizando la llamada new compact, JSON new compact, no es tanto JSON, es un new compact, XML, por un XML event renderer, event renderer. Creamos esto y declaramos esta configuración, pues un reintervalo para que se logue de manera más fácil. Aquí creo que tengo un pequeño error directamente en nuestra gestión. Tenemos un new compact, el compact XML, event renderer. Ok, aquí en la siguiente, en este caso entiendo que pues es un poco más gestionar esta parte. De lo que me permite es gestionar el formato, sin embargo tengo un pequeño error porque no creo que falta una directiva adicional de gestión, pero pensar que es el design, en este caso utilizamos el using, no me dejan este caso utilizar esta, vamos a ver qué error me da Chrome, dejen una clase, necesitamos crear una clase, ok, correcto, aquí me da un pequeño error, creo que me está faltando una variable todavía, con aquí el player para configurar esto, porque tenemos que hacer el error, ya, esto más que nada por este lado, ¿no? Listo. Bueno, en este caso, como tal, tenemos un error de librerías porque esa librería no, de Compact XML no la añadimos al principio, entonces vamos a añadirla directamente. Así como hemos venido añadiendo los diferentes paquetes como últimamente, ¿no? Y más este sería el Compact Formatting. Entonces, lo instalamos, aceptar. Y listo, una vez que me voy a la parte de Program CS, voy a llamar a esta librería y no me debería de dar el error, aunque curiosamente sí la tenemos ya gestionada, ¿sí? Que es curioso porque me sigue botando el error. Así que vamos a ver un poco definir por qué tenemos el error definido, ¿no? Los materiales y van a añadir que el render. Entonces, algún error de tipo específico. Muy bien, en este caso lo tenemos como tal. Ok, vamos a volver a hacer esto.
Ok. Listo, una vez que tenemos ya un poco arreglado el error por parte de la parte del renderizado de los logs, en este caso, bueno, me tocó usar este tipo de métodos para poder arreglar un poco ese detalle, sin embargo, bueno, ya lo tenemos un poco ya definido. Vamos definiendo el resto de nuestro programa. En este caso, ya ese tipo de código es código mentalmente ya que se genera de forma automática. Tenemos un tipo builder, un tipo web application, que es nuestra función principal. Llamamos de este servidor un servicio tipo para añadir páginas de tipo Razor. Sí, en este caso, para poder empezar con la inyección de dependencias, vamos a inyectar como tal nuestro DB context. Entonces, vamos a declarar un var connection string. Directamente va a llevar justo al connection string. Va a llevar el constructor, a la configuración, obtener el método de conexión y llamamos el Oracle DB context, que ya me da como tal la cadena de conexión del app settings, ¿no? Defino esto, una vez que defino esto, inyectamos las dependencias de los demás capas, en este caso builder.services.addbcontext. Aquí me ayuda un poco a dbcontext, en este caso añadimos un contexto de base de datos que vamos a ir como tal nuestro Oracle dbcontext, ¿no? Añadimos nuestro Oracle dbcontext, le damos de la configuración, en este caso definimos unas options, definimos una función flecha. Tenemos este options donde options va a ser igual a el a ver, use Oracle connection string, lo que me va a permitir connection string, lo que va a permitir como te conectar. Y vamos a copiar directamente esto. Y entonces, como tal, aquí lo que hacemos es que añadimos este contexto y usamos este Oracle para utilizar la cadena de conexión y instalar la conexión a la base de datos. ¿Sí? Llevamos a eso para el dbcontext, luego llevamos otro constructor, tenemos un builder.services, add scopes, tenemos un scope, en este caso, que va a ser el de nuestra dependencia de la interfaz y el servicio. Entonces, tenemos este departamento services. O sea, definimos la interfaz, como lo dije, y el servicio directamente en la parte de la gestión, ¿no? Creamos este builder. Una vez que tenemos esto, pues ya generamos la parte de Razor Pages, la parte del bulk, y todo esto ya tiene que ver netamente con cómo se inicializa el programa, ¿no? Al final utilizamos este inicializador y este que me ayuda a correr como tal el programa, ¿no? Una vez que tenemos eso, pues lo guardamos y continuamos con la parte de la configuración, se podría decir, de nuestra pequeña API, nuestro pequeño URL HTTP, que es lo que nos va a permitir exponer como tal la lógica de nuestro negocio a lo que se va a consultar, ¿no? Entonces, en este caso, directamente dentro de este web, nuestro proyecto, vamos a definir una carpeta nueva que se va a llamar este, models, el caso, ¿no? Una carpeta que se llama models. Dentro de esa carpeta models, vamos a agregar una clase que se va a llamar este departamento, departamento, input, model, ¿sí? Tenemos esta clase. Dentro de esta clase lo que hacemos es entrar a bueno, definimos en este caso un decorador que es un tipo de cuadros, cuadras, 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 ¿sí? Nuestro decorador un poco recuadro, no que faltan las directivas. Tenemos este using system punto component model punto data annotations, ¿no? Y definimos nuestro using. Vamos a llamar a nuestras entities. No nos voy a llamar nuestra entidad como tal, ¿no? Definimos aquí nuestro public string. Esto ya es únicamente para empezar a definir nuestro formulario, ¿no? Un departamento, listo, definimos este public. Bueno, en este caso definimos este public string, definimos en este caso nuestra lista de empleados. Recordamos la relación anterior que ya habíamos definido antes, ¿no?
empleados, empleado, empleados, ¿qué dice? ¿Sí? Definimos estas dos cosas. Una vez que tenemos esto, pues definimos nuestro como tal, bueno, aquí veo que tengo un error. Este es, espero, coma, ok, sí, punto y coma, listo. Una vez que tengo definido, digamos, nuestro departamento de tipo ingreso para el formulario, pues vamos a la parte de work pages y inicializamos como tal nuestro index, ¿sí? Una vez que tengo el index aquí, subimos a nuestro index.cs, que es lo que va a tener la lógica. Entonces es fácil, tenemos nuestro index, page model, declaramos nuestro logger, que es lo que ya habíamos definido antes. En este caso, instanciamos un objeto de tipo servicio, pero hay que usar como tal el servicio, private. Aquí me falta también la parte de required, required. Y me va a faltar esta parte de, bueno, no sé si hacemos esto, compramos el private. A ver, estoy un poco confundido. Vamos este private, private only. Como este inyecta la dependencia, la podemos usar. Declaramos nuestra interfase. Departamento service, ¿no? Es nuestra interfaz, la instanciamos directamente. Luego declaramos una propiedad blindada, una propiedad un poco privada. Blind property. Vamos a pedir ese mismo una directiva nueva. Es que me hace falta la directiva como tal, ¿no? En este caso necesito creo que me hace falta unas cuestiones un poquito más específicas. En este caso, ya hago la parte de MVC, la parte de Razor Models y la parte de Data Annotations, que es lo que uso directamente. Sí, que aquí falta de que no tiene que estar acá. Correcto. Es una propiedad blindada. Entonces aquí, un public, departamento, departamento, departamento input model, loop model. Hagamos de este modo. Llamar inputs, llamo el método get, set. Y aquí creo que tengo un error porque es algo que necesito seleccionar bien. Departamento input model, que es lo que ya tengo gestionado. Voy a revisar que esté bien. Creo que me falta la parte de verlo, ¿no? Esto me falta, correcto, listo. Input model, esto va a ser igual a un nuevo departamento, input model, es el objeto de tipo departamento de este caso. Sí, voy a declarar una public, un property, y voy a declarar las demás cuestiones, ¿no? Listo, listo, muy bien. En este caso, lo único que teníamos pendiente de revisar era el hecho de insertar como tal bueno, la parte del formulario HTML y la parte de la programación de este mismo HTML, ¿no? Entonces directamente aquí lo que hicimos fue montar un HTML un poco más rápido para no extenderme mucho en el video. Sí, definir aquí el formulario, la programación, en este caso para definir un poco lo que ya es esta programación y simplemente instanciar algunas cuestiones de tipo departamento móvil, que era lo que ya estábamos haciendo en la anterior parte. Instanciar los servicios, verificar que los empleados estén llenos, a verificar los empleados que estén llenos, declarar los inputs, en este caso de asignar un objeto por defecto, ¿sí? Y empezar con las funciones, en este caso la función de insertar, que es una función de tipo post, en este caso podemos insertar una función que diga la validación, identifique los campos, en el caso de que esté vacío el model state del HTML, y vamos así ejecutando las diferentes funciones, ¿no? En este caso, pues, instanciamos un nuevo departamento, llamamos más bien a este nuevo departamento como un departamento, ¿sí? Traemos el nombre del departamento, luego el de los empleados rellenamos con empleados, hacemos este pequeño como que select, que es la función justamente de enumerable que permite, del objeto tipo enumerable que permite hacer este tipo de cuestiones, llamamos de TO.
que va a instanciar un nuevo empleado con los diferentes, bueno, en este caso nombres o atributos que ya tenemos puesto en el HTML. ¿Sí? Hago todo ese tipo de cosas, como es una función asíncrona, entonces utilizo la web para llamar a la función insertar empleado o departamento, que va a pedir un nuevo departamento, que es este método, este objeto que ya estamos llenando, se podría decir. Tenemos un mensaje de que el departamento se instanció de forma correcta. Si en este caso cambiamos un poco la parte de los logs porque tuve un error tuve un error de hecho con la parte de los logs, ya que directamente por cómo está versionado el, cómo es esto, cómo está versionado el, el .NET no me aceptaba directamente utilizar XML para definir los logs. Sin embargo, yo lo que hice fue definir los logs utilizando ya una nomenclatura más actual, que en este caso es JSON, ¿sí? Entonces, de esta manera es que yo defino los JSON. Obviamente, este tipo de objetos es lo mismo. Con XML es prácticamente lo mismo, solo que aquí lo único que cambia es el hecho de que en vez de utilizar un XML, utilizamos un JSON más programable, ¿no? Entonces, más que nada eso por ese lado, esto por este método y por el otro método pues es lo mismo, ¿no? Capturamos errores y si hay una cuestión, pues los vamos gestionando conforme se produce, pues, ¿no? En este caso, la gestión del programa. Sí, hice ese tipo de añadiduras, recordar cómo funcionan las capas, en este caso, el momento de que yo ejecuto el programa, sí, el programa se ejecuta tal cual. Me sale que en este caso algún tipo de proceso que está poniendo. Una vez que lo tengo definido, traigo como tal la parte de la ventana. Tengo el formulario, entonces directamente yo puedo insertar cualquier tipo de datos. Vamos a poner, yo qué sé, los humanos. Vamos a ponerle número de empleado. Eso vamos a ponerle un nombre random, un salario, una de salario, 12, 12.200, ¿no? 1.220. Yo le pongo insertar automáticamente, me inserta un registro, ¿sí? Departamento listado correctamente. Y puedo insertar tal vez muchos departamentos a la vez para ir gestionando. Insertar, ¿sí? Entonces, al momento yo veo en la base de datos, voy a hacer un select de este departamento, voy a tener los departamentos. Entonces, hacer un select de este empleado, voy a tener los empleados que ya están designados, ¿sí? Entonces, los empleados se mapean mediante los IDs que ellos ya tienen, por esta es la foránea. Y si yo quiero eliminar algún departamento específico, puedo eliminarlo, ¿no? Eliminar ID2, eliminar ID1. Y en el momento de que yo reviso, ya no tengo algunos departamentos, el ID2 y la ID1, ¿no? De esta forma se puede, bueno, en este caso se puede confirmar la consistencia del programa. Ahora bien, una vez que yo tengo esto, puedo cerrar un momento la ejecución del programa, irme a la carpeta de logs, ¿sí? Que es la carpeta que tengo acá, y voy a ver la ejecución que ya tengo hecho. En este caso, la aplicación, log application que ya tengo realizado. En este caso, como el log está en formato JSON, pues van a salirme así. Si yo quiero revisar, pues voy a tener este tipo de cuestiones, tal vez para revisar el tipo de logs, que es lo que es el log, que es la fecha, el horario exacto en el que se ejecutó, qué se hizo, departamento eliminado de sistemas, departamento insertado, por ejemplo, aquí me eliminó un departamento porque no se lo encontró, y demás cuestiones que en este caso con el log, por ejemplo, el ID request, en el caso de que necesitemos pues el directorio, y demás cuestiones, ¿sí? Entonces, de esta manera se puede pues comprobar que el taller está 100% funcional. El único detalle que, como lo mencioné, es el detalle del XML, que directamente por la versión del proyecto .NET y del proyecto como tal, eh, que es un tipo ya API web, no me deja utilizar la librería de Verilog que me gestionaba justamente los mapeos en XML, pero lo implementé directamente en JSON, que creo que es pues lo mismo, es algo parecido que implementar en XML, solo que más fácil de gestionar en este caso, ¿sí? Por ese lado el taller queda 100% funcional y eso sería todo de mi parte, ¿sí? Muchas gracias.